Bienvenidos a este Cultivando 16. Presento al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, James. Aquí dándole con todo esta semana. ¿Y tú? Bien, también. Estuvimos ahí con una pausa debido a cuestiones personales, pero ya estamos regresando con todo, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente tenemos nuevos temas que ofrecerles y creo que en estas semanas les va a gustar mucho todos nuestros nuevos contenidos. En este día y en este episodio traemos 3 capítulos bien interesantes, ¿no? El primero es un capítulo de políticas públicas y vamos a ver el caso de un país que se manejó como una startup y ha sido un ejemplo en Europa de políticas públicas bien desarrolladas. Quédense para saber qué país es y el análisis que hicimos. El otro tema es un artista que a mí personalmente me encanta, que creo que también a Chavita compartimos ese gusto musical por ese artista. Invitamos a un amigo muy bueno que se llama Johnny, un fanático de Michael Jackson, y vamos a hablar de Michael Jackson y todo lo que ronda alrededor de este gran artista, este monstruo del espectáculo, el rey del pop en toda su palabra. Una leyenda. Y por último, vamos a hablar y regresamos con Javiera a Cultivando el Miedo, ¿no, Chavita? Sí, esta vez le dedicamos el tema a la tan conocida y misteriosa Ouija, ¿no, James? ¿Qué tal? Me gustó mucho hablar sobre ella y sus orígenes. Sí, un tema bien interesante. Quédense. Y pues bueno, vamos a las 10 de la semana, ¿no, Chavita? Sí, vámonos a las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. Dilbert, el cómic satírico de Scott Adams, fue retirado de los principales periódicos de los Estados Unidos tras comentarios racistas de su creador. 2. La teoría de la fuga de laboratorio gana fuerza. Una evaluación del Departamento de Energía de los Estados Unidos reveló que el COVID sí pudo proceder de una fuga de laboratorio en China. 3. España ofrece ciudadanía para los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados recientemente de prisión por el gobierno de Daniel Ortega, y muchos de los cuales fueron enviados a Estados Unidos. 4. Y el combate contra el calentamiento global. Estudio revela que China aprobó el mayor número de nuevas centrales eléctricas de carbón desde 2015. 5. Tribunal en Colombia celebra su primer juicio legal en el metaverso. 6. ¿Cuál es la realidad de la catástrofe? El descarrilamiento del tren en Ohio, Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de febrero, se ha convertido en un arma mediática en contra de la administración Biden. Algunos críticos exponen que esto es lo que ha derivado en la proliferación de noticias falsas sobre el acontecimiento y sus consecuencias. 7. Cada vez más cerca de la verdad en el caso de la explosión de los gasoductos Nord Stream. Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, comentó que toda la información con la que se cuenta indica que las fugas fueron resultado de un acto deliberado, más no un sabotaje. 8. 3 empresas chinas fueron añadidas a la lista negra por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluida una que suministraba piezas al programa iraní de drones. Esto debido al comentario realizado por un alto funcionario del Departamento de los Estados Unidos que afirma que en muchos sentidos China ha estado apoyando la guerra de Rusia en Ucrania desde el principio, aunque no haya proporcionado ayuda letal. 9. La Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un nuevo acuerdo denominado Marco de Windsor sobre las normas comerciales posteriores al Brexit en Irlanda del Norte. 10. Inmersión en el mundo de los videojuegos. Se inaugura el parque Super Nintendo World como parte de las atracciones de Universal Studios Hollywood en California. De podcast a podcast. En este de podcast a podcast, si me permites, Chavita, yo quiero recomendar un podcast que me gustó mucho, que es un podcast, lo promueve una empresa que se llama Ser Podcast. Está en las principales plataformas, se llama Un Libro, Una Hora, y habla en una hora, les habla más o menos 55 minutos, les hablan de libros muy relevantes. Por ejemplo, yo estuve viendo el último que salió el domingo pasado, del libro de Gabriel García Márquez, que es La hojarasca, y alguna vez ya también tuve la oportunidad
de leer también de escuchar el de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? O bien el libro de Como agua para chocolate. Y estos cuates, bueno, pues en 54 minutos te dicen pues el contenido y los principales highlights de este tipo de libros. Muy interesante, muy recomendable. Se llama Un libro, una hora. Es de Ser Podcast y lo recomiendo mucho. ¿Tú qué traes, Chavita? Buenísimo, James. El día de hoy yo les traigo un podcast que me encontré hace como 3 días. Estaba explorando nuevas cosas para escuchar y me encontré un podcast que se llama Anything Goes with Emma Chamberlain. Al parecer es una chica ya famosa en Estados Unidos, pero lo que me gustó de este podcast en específico es que son pláticas, digamos, o más bien reflexiones de ella, hablando sobre temas bastante variados, de manera bastante sobria e interesante, en mi opinión. He escuchado apenas 2 de tus episodios. Y quizá digan que me estoy precipitando al recomendarles el podcast de manera tan pronta sin haber escuchado más de sus episodios, pero me pareció fresco, me gustó la propuesta y cómo lleva los temas. Y bueno, este tipo de reflexiones y pláticas es algo que también hacemos nosotros mismos y hasta con nuestros amigos. Y si bien ella no es la gran mente del siglo XXI, escuchar otros puntos de vista acerca de temas universales está bastante cool, en mi opinión. Y a ver si nos opinan, ¿no, James? A ver si les gusta o no mi recomendación. Pues reiterarles nuestras redes sociales, ¿no, Chavita? Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. También mándenos un correo electrónico a contacto@cultivandoideotas. También tenemos cultivandoideotas@gmail.com. Mándenos sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas, ¿no? Al contenido de nuestros episodios. Hemos tenido ya varios escuchas. Estábamos revisando, Chavita y un servidor, que tenemos ya escuchas en Polonia, ¿no, Chavita? Sí, al parecer, mándenos, si nos están escuchando, aquellos escuchas de Polonia, mándenos un mensajito y díganos qué temas les han interesado y por qué nos están escuchando por allá. ¿Son mexicanos o alguien que está aprendiendo español? Estaría muy interesante saber por qué estamos siendo escuchados en esa parte del mundo, ¿no, James? Sí, muy bien. La verdad es que hemos llegado a horizontes que no esperábamos llegar y que estamos muy contentos de que el cultivando sea de su agrado. Chavita, y si me permites, antes de iniciar, pues creo que es importante y me gustaría dedicarle este episodio 16 a mi papá, que acaba de pasar a otro plano la semana pasada. Y bueno, pues yo soy prácticamente lo que él me dejó, ¿no? En gran parte, pues le agradezco mucho todas sus enseñanzas y pues le quiero dedicar este cultivando. Tú también ahí tuviste la oportunidad muchos años de conocerlo. Sí, le dedicamos con todo el corazón a tu papi este cultivando y esperamos que nos escuche por allá. Y pues bueno, a darle con todo, ¿no? Vámonos con el cultivando 16. Pues regresamos a este cultivando 16 y quiero platicar, y estuve viendo porque es un país que este año tiene elecciones de su parlamento, pero es un país que realmente inició su historia independiente al igual que Ucrania y Bielorrusia, Chavita, y estamos hablando de Estonia. Un país báltico, ¿no? Que muchas veces hay gente que no sabe dónde está ubicado, pero que realmente el avance y desarrollo que ha tenido hoy en día este país ha sido explosivo, ¿no, Chavita? Sí, día y noche. Es un país que supo escoger su camino de buena manera y que probablemente tuvo la suerte de tener también, digamos, los dirigentes adecuados, ¿no? Para seguir un plan de este calibre. Yo creo que sinceramente es un país al que muchos países deberíamos seguir como modelo. ¿Por qué? Porque dedicaron importantes puntos en el desarrollo de su sistema educativo, de su sistema fiscal, de su sistema electoral,
E incluso yo les podría decir que todo se reduce a una palabra a la que han enfocado todas sus baterías, y es al impulso y desarrollo de la tecnología, Chavita. Y definitivamente le dedicaron todo a las tecnologías, a empatarse en aquella materia que es la computación y el internet, en el cual era una materia en crecimiento en los años 90, y dijeron, si todos andan en pañales por acá, ¿por qué nosotros no podemos crecer con los grandes, no? Sí, y bueno, pues para empezar esta plática habría que dar el contexto de que Estonia es un país, como lo decíamos al inicio de esta plática, relativamente nuevo, que se independiza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, en 1991, y que junto con Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Tuvo como consecuencia el ser un país independiente, pues una caída estrepitosa del ingreso per cápita cuando se acababan de independizar. Yo tenía ahí datos que la caída posterior a su independencia fue de 9 veces con relación a Finlandia. Y esto pues tenía aparte una constante amenaza de invasión rusa. Uh-huh. Para que se den una idea de lo poco amigable en el tema de condiciones climáticas que es este país. Es un país que tiene un frío tan extremo, Chavita, que en invierno solamente cuentan con 3 horas de luz al día, ¿no? Vale. Derivado de esto, prácticamente de 91 a 96, el desempleo en Estonia fue descomunal, ¿no? Y bueno, pues esto también tenía como consecuencia una gran fuga de cerebros, además de que hoy en día tienen un problema antropológico muy difícil de resolver, porque es de los pocos países que hoy en día cuenta con más mujeres que hombres, con todas las consecuencias demográficas que esto implica, ¿no? Ante todas este ambiente de problemas que tenía Estonia, el gobierno estonio tuvo que reinventarse con lo siguiente: convertir a Estonia en una startup. Y para lograr esto puso manos a la obra ciertas acciones de política pública que desarrollaron y que yo quiero resumir en 4 puntos. Lo primero es que crean esta llamada sistema de administración gubernamental minimalista, y que me encantó decir que es minimalista y que incluso su propia bandera representa este minimalismo, porque incluso su bandera significa, y si la pueden ustedes googlear, la bandera es de 3 franjas horizontales. La primera franja es azul cielo, la siguiente franja es negra y la tercera franja es blanca. Y esto va a representar el paisaje más minimalista que tiene Estonia, es decir, un cielo azul, ¿no? Un paisaje boscoso y un piso lleno de nieve. O sea, justo el sentido que le dan a su bandera fue el sentido de simplificar la burocracia que tenía el sistema gubernamental de Estonia cuando acababan de salir de la Unión Soviética. ¿Cómo ves, Chavita? No, muy interesante. La verdad es que eso no me la sabía, lo de la bandera, pero bueno saberlo. Como otro punto interesante, como segundo punto, el entonces, presidente de la República de Estonia, un cuate de nombre Thomas Hendrik Ilves, que dice algo muy interesante que me quedé con esta frase. Dice: algo que ha marcado mi forma de pensar respecto a Estonia es la idea de que deberíamos tener a nuestros jóvenes trabajando con computadoras. Entonces, el segundo punto de política pública que implementa Estonia es que en las escuelas de Estonia era indispensable que los niños tuvieran conocimientos básicos de informática y de programación. Otra cuestión importantísima que derivó de esto es
que en 1994 se estableció una tarifa plana en materia de impuestos, además de apostar por un sistema fiscal competitivo que atraiga inversión. Le llaman hoy en día el todo 20. Todo es 20. 20 de ISR, 20 de IVA y 20 de impuesto a las empresas. Y como último punto, y ya lo vamos a desarrollar más adelante, invertir en lo último en tecnología en diversas materias. Ejemplos, la residencia electrónica, el sistema de identificación de electrónica o llamado DNI, la declaración de impuestos y pago de impuestos en línea y educar a los ciudadanos en el uso de estas nuevas tecnologías. Interesante, ¿no, Chavita? Sí, la verdad es que me gusta mucho esto de simplificarle las cosas a tu población, porque pues reduces mucho tiempo y costos también de las personas. Aprenden rápido a utilizar un sistema de contabilidad y hasta te quitas muchas trabas, ¿no? Para que te des cuenta cómo este país comprendió la importancia del desarrollo tecnológico. En el año 2000, el Parlamento estonio declaró el acceso al Internet como un derecho humano fundamental. Y creo que este es el parteaguas para la explosión tecnológica que estuvo este país. Porque gracias a esta declaración permite enfocar sus baterías en la creación de infraestructura física y digital. Y es por ello que en 2002 se implementa la llamada tarjeta de identificación nacional o el DNI electrónico. Y este DNI electrónico es un mecanismo de identificación que va a formar parte de la base de la infraestructura del gobierno electrónico, que generó una reducción significativa de trámites burocráticos. Hoy en día, nada más para que tengan una idea, más del 90% de la población en edad de votar posee una DNI que va a incluir una firma digital que permite al ciudadano poder plasmar su firma en transacciones electrónicas para proporcionar prueba de autenticidad. O sea, se acabó el tema, Chavita, de que lleves tu acta 5 veces para hacer un trámite en el gobierno. Esta DNI electrónica te permite que el gobierno ya tenga en el sistema la carga de tu información para identificarte. Está increíble, ¿no? Sí, no, solamente necesitas subir una vez tu información y no hay por qué tenga que volvértela a pedir, ¿no, James? Eso a mí se me hace muy bueno. Para que tengamos una idea de la revolución de este mecanismo que es la DNI, hoy en día la gente en Estonia lo utiliza para pagar impuestos, para pedir citas médicas o incluso para votar, Chavita. Buenísimo. Otro punto importante y que creo que fue un hito interesante es que en 2005 Estonia fue el primer país en el mundo en organizar elecciones con voto electrónico. ¿Cómo ves, Chavita? Igual yo he escuchado que este país justo le está tirando demasiado a este tipo de tecnologías, y igualmente si tú quieres invertir en Estonia, ni siquiera necesitas estar físicamente para crear una empresa en ese país, ¿no, James? Exacto, pero no te me adelantes, Chavita. Estos 4 puntos que te dije empezaron a tener resultados en 2003. Y esta primera generación de estudiantes que tenían conocimientos de programación e informática tienen su principal exponente en 2003. Y son 5 letras, Chavita. Skype. Órale. De hecho, el cuate que ya les había comentado, Thomas Hendrik Ilves, que fue presidente de Estonia de 2006 a 2016, incluso llegó a declarar lo siguiente: no muchos saben dónde está Estonia, pero todos conocen Skype. Así que ahora digo que soy el presidente del país donde está Skype. Buenísima introducción, ¿no? Y también cabe señalar que no todo es miel sobre hojuelas en esta historia de Estonia, Chavita. Este esfuerzo
de digitalización de la burocracia tuvo un pequeño matiz en 2007, ya que gracias a ese esfuerzo que hizo Estonia, ¿no?, es lo que permite a Rusia organizar el primer ciberataque hacia un estado, y fue en contra de Estonia. Realmente la afectación que se tuvo en este país durante esos días del ciberataque fue muy grave, a nivel que muchos hospitales incluso dejaron de funcionar, y Estonia prácticamente se quedó colapsada y sin gobierno. A partir de ese entonces, la OTAN puso su centro de protección contra ciberataques en Tallinn, que es la capital de Estonia. Pero también lo que quiero aquí exponer es que, bueno, no obstante que tú desarrollas y generas estos avances tecnológicos, pues también tienes que generar herramientas que permitan proteger pues estos sistemas de los cuales depende prácticamente todo el gobierno, ¿no, Chavita? Y definitivamente el centralizar algo y hacerlo práctico también te vulnera mucho, ¿no? Y como les decía, en esta parte donde no todo es miel sobre hojuelas, el 2009 a Estonia le pega muy fuerte la crisis financiera mundial. Para que se den una idea, la caída del PIB estonio fue prácticamente del 14.4%. ¿Por qué? Porque ese país apostó hacia las inversiones internacionales. Y bueno, pues al reducir los ingresos de varias naciones debido a la crisis, tuvo una consecuencia de una reducción significativa en sus ingresos. Y esto orilló a que el gobierno tomara ciertas decisiones importantes para poder sostener el crecimiento del país o hacerle frente a la crisis que tenía. Y estuvo buenísimo porque realmente lo que tomó el gobierno es una decisión de Estado de reducir el gasto público. Y ve las decisiones que tomó en 2009, Chavita. La primera fue despedir a un 40% de la plantilla de toda la burocracia estonia, ¿no? Como punto 2, los funcionarios se redujeron el salario. Y como punto 3, se redujeron todas las inversiones del gobierno. Algo que se rescata de esta decisión es que el gobierno evitó a toda costa un incremento de impuestos en la población. La realidad es que incluso lo que se aprobó, y yo buscando en otros autores, fue un decremento de impuestos para asegurar que el gasto continuara ejerciéndose y se incrementara. Buenísimo. Que corriera el dinero, ¿no? Oye, James, ¿y no hubo protestas de todas estas personas que perdieron sus empleos con la burocracia? ¿Qué crees, Chavita? Que como tenía, y ahorita vamos a ver lo que provocó este aumento y este esquema en el que dices que el gobierno estonio generó un ambiente propicio para los negocios privados, es importante decir que la tasa de desempleo es inferior al 5%. Entonces es muy fácil que la gente encuentre empleo en grandes empresas en Estonia. ¿Cómo ves, Chavita? Buenísimo. Yo creo que eso es algo que vale mucho la pena replantear en muchas naciones, ¿no? Y justo por eso es correcto. Otro punto y que creo que también fue vital es que en 2013 en Estonia se aprueba la llamada nueva ley del servicio público, que descentraliza la política de contratación pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el que requiere el servicio no es el que va a tomar la decisión de contratar. Entonces, justo si tú tienes que contratar un servicio, por ejemplo, en el sector A del país, ¿no? Quien lleva a cabo la contratación para que no sea susceptible de corrupción es el sector B, ¿no? Entonces, justo
Esta descentralización redujo el tema de la corrupción. Y otra medida que se establece es que se establece de manera legal la obligación de que la burocracia no supere el 12% de la población total, que asciende a 1 millón de habitantes más o menos, ¿no? Ahí es como algo que podría pensarlo Argentina, ¿no? Es correcto. Y bueno, aquí es donde me parece que generó este boom que tú dices y que hoy en día han incluso expertos apodado a Estonia el Silicon Valley europeo. En 2014, para seguir contrarrestando la crisis y como empezar una estrategia de crecimiento, crearon la llamada residencia electrónica o residencia virtual como mecanismo de atracción de talento e inversión. Y con esta medida, cualquier persona del mundo, independientemente de donde se encuentre, puede solicitar un permiso de residencia y convertirse en ciudadano virtual de Estonia. Y me vas a decir, chavita, pues ¿para qué sirve esta residencia virtual? Y yo también me lo pregunté y entonces me metí a investigar. Definitivamente la residencia virtual no es el equivalente a un visado de ciudadanía o a un pasaporte estonio, pero este mecanismo de ciudadano virtual permite acceder a muchos beneficios. Por ejemplo, tener acceso a los bancos estonios para abrir cuentas bancarias, poder hacer transferencias internacionales que en muchos otros países o no se puede realizar o bien por ser ilegal o porque no se tienen los mecanismos para hacerlo. Y 3, la posibilidad de crear una empresa en Estonia sin necesidad de mucho papeleo y notario. Algunos estaba viendo videos, ¿no? Sí. Se dice que una empresa en Estonia se crea en 23 minutos, chavita. Buenísimo, sí, y eso también hace que la gente lleve muchos capitales independientemente de que opera desde su país, y ellos, por lo que he escuchado, no te cobran impuestos o bueno, te laxan los impuestos mientras no retires los capitales durante cierto tiempo, ¿no, James? Es correcto. Hoy en día ese es el esquema impositivo tan benéfico que tiene Estonia, ¿no? Que las empresas pueden seguir generando mientras se encuentren en Estonia, ¿no? Y si salen es cuando se cobra el impuesto a la utilidad, pero mientras tanto no se te cobra impuesto y eso genera el punto de una seguridad jurídica. Creo que aquí y lo que se tendría, y yo creo que resumiendo esta estrategia que hizo a partir de la residencia virtual Estonia, es una fórmula mágica de crecimiento que pues por los ejemplos que hemos visto y que hemos analizado a lo largo de la historia, pues creo que funciona. Y son 2 palabras: seguridad jurídica y reducción de la burocracia. Pues es también muy importante resaltar lo que ha llevado a Estonia a estar en estos números, ¿no? Y creo que lo más importante es que el sistema educativo que tiene Estonia hoy en día supera a Finlandia y está al nivel de las grandes potencias en materia educativa. Pues es que le tiran al futuro, ¿no, James? Definitivamente planear siempre y pensar por periodos, yo creo que es una clave del crecimiento, ¿no? Y algo que me pareció interesante del sistema educativo, chavita, es que yo leía que el sistema educativo no se subordina a intereses políticos, sino a las necesidades de capital humano que tiene el mundo moderno. Esto a nivel empresa o emprendimiento. Y es muy claro, y creo que esto permite un avance, el generar sistemas de educación imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema de educación sea pensando en un futuro y desarrollo
de la persona y no a adaptarse a ideologías de un partido o de un estado o de una administración. ¿Sí me entiendes? O sea, la imparcialidad en los sistemas educativos creo que hoy en día es la llave al ascenso social. Suena muy bien, pero yo me quedo con esta duda. Había escuchado que también había un país, no sé si sea Estonia, en el que también las plazas de los distintos, digamos, estudios se abren o cierran o se reducen según sea la demanda de ese tipo de trabajo en el país, digamos, durante ese periodo. O sea, digamos, si se requieren menos abogados, se reducen las universidades, las plazas. Si se requieren más ingenieros, se amplían y entran más, digamos, hay más oportunidad. Eso es lo que pasa en Estonia, ¿verdad? Sí, y lo que también soporta mucho este tema, y algo que yo vi que a mí me pareció interesantísimo, es el sistema de competencia que tienen las escuelas, chavita, porque las escuelas compiten por tener mayor presupuesto, ¿no? O sea, se van haciendo evaluaciones. Y las escuelas que sacan las evaluaciones más altas de sus alumnos son a las que se le dan más o menos presupuesto y a los que los maestros les pagan más. Entonces, las escuelas están también peleando, ¿no?, por subir su nivel educativo para poder tener acceso a mayores salarios y a mayores presupuestos. Sí, mejoras tu calidad de vida como maestro si haces un buen trabajo, ¿no? Es correcto. Muy bien. Es correcto. Quiero darte 10 datos reales de Estonia a 2023 con todas estas políticas. 1. Actualmente Estonia tiene el sistema de impuestos más competitivo de toda la OCDE. Es el país más moderno de Europa. Es 20 en todo y neutral y sencillo de pagar. Buenísimo. 2. Estonia en menos de 30 años ha superado a Grecia y Portugal en PIB per cápita y está a nada de superar a España. 3. Se convirtió en el primer país en el mundo con presidenta y primera ministra mujeres al mismo tiempo. 4. Estonia es uno de los países con la mejor educación del mundo, superando incluso a Finlandia. Incluso se le ha llamado la Education Nation, que funciona como un verdadero mecanismo de ascenso social. ¿Quién quisiera 5. ver a México así, no, James? Pues imagínate, chavita. 5. El transporte público tiene costo de 0 pesos para el ciudadano. Órale. 6. La administración pública en Estonia consta de solo 116,000 funcionarios. 7. El índice de desempleo en Estonia no llega al 6%. 8. Hoy el 91% de la población de Estonia tiene acceso a internet. 9. Estonia se ha convertido en el país de los emprendedores europeos. Cada año se crean más de 20 empresas por cada 1,000 habitantes. Esto representa 6 veces más que el índice promedio de la Unión Europea, chavita. 10. Al día de hoy, más de 72,000 personas han accedido al programa de residencia electrónica, el cual ha servido de inspiración para otros países. Hoy en día, países como Portugal, Lituania e incluso Dubái están trabajando en proyectos similares de residencia electrónica para atraer inversión. Pues está buenísimo ser una inspiración para otras naciones, ¿no? Sí, hoy en día yo te puedo decir que esto es lo que ha generado que Estonia sea la cuna de grandes startups. Skype es una, pero tú la conocerás más que aquí en México, pero TransferWise o Bolt también son empresas resultado de todo este mecanismo de impulso a la tecnología que ha generado este país, chavita. Sí, definitivamente. Y aquí en Alemania también he escuchado de un par de empresas, una dedicada justamente a elaborar estos scooters y diferentes tipos
de equipos de movilidad, digamos, eléctrica, y todas esas empresas, aunque operan en Alemania, me han dicho que están dadas de alta en Estonia justamente. Pues es que te da todas las, digamos, todas las de ganar, ¿no? Te hace reinvertir tu dinero para no sacarlo del país, pero además pues pagas menos impuestos, ¿no? Sí, hoy en día la verdad eso es lo que tiene Estonia como parte incluso de la Unión Europea. Este impulso que le dio Estonia al desarrollo de tecnologías, a la introducción completa de políticas anticorrupción, ¿no? El desarrollo de esquemas para brindar seguridad jurídica y reducción a la burocracia ha sido un claro detonante de crecimiento, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Yo creo que transparentar las cosas hace avanzar una nación mucho más rápido. Obviamente Estonia tiene áreas de oportunidad todavía, ¿no? O sea, no podemos hablar que es la nación modelo. Tiene algunas áreas de oportunidad que he leído, como son pues que hoy en día le falta esta integración de las minorías rusas y que la brecha salarial entre géneros sigue siendo muy grande, y son cosas en las que el gobierno estonio está trabajando, ¿no? Y que vamos a ver en el Cultivando cómo le dan cumplimiento. Pero mientras tanto, pues Chavita, creo que hay políticas públicas que serían importantes rescatar en algunos países latinoamericanos o europeos, o incluso en algunos estados de la Unión Americana. Sí, ahí sería preguntarnos ¿cómo podría un país como México, como Argentina, como España quizá aproximarse a un modelo como este? ¿Tú crees que sea posible, James? ¿Tú cómo lo abordarías? Mira, yo creo que el problema es que todo mundo quiera eliminar los negocios que se gestan alrededor del gobierno. El sacarte de la camisa del servidor público, que eres realmente un servidor público y que no vas a usar el poder en tu beneficio. Y creo que no muchos servidores públicos hoy en día tienen ese pensamiento claro. El servicio público tiene que ser un servicio al público. ¿Sí me entiendes, Chavita? Sí, tiene que ser más de vocación, en mi opinión, ¿no? Es gente que realmente tiene ese, digamos, ímpetu, nuevamente repitiéndonos, el servir a los demás más que de generar dinero, ¿no? Creo que para generar dinero, pues por eso están las empresas y por eso existe el modelo de empresa y el modelo de gobierno, ¿no? Y que también es algo que ligado a los otros temas que hemos tocado en el Cultivando, el blockchain viene a ayudar. Creo que esquemas de blockchain en contrataciones públicas en países de Latinoamérica serían vitales para evitar temas de corrupción, como el caso de Odebrecht o los grandes negocios que han hecho los Kirchner, ¿no? Oye, James, y tú que has estado más envuelto en eso, en temas fiscales, ¿tú qué opinas de fue un avance similar lo que quiso hacer México con la factura digital? Yo creo que fue un gran avance, y si tiene un punto a favor la administración que la puso, creo que el impulsar la figura de las facturas electrónicas y los CFDIs es algo que hoy en día es un gran avance en relación con otras economías, sin duda. Sí, definitivamente te facilita muchas cosas también, ¿no? Yo creo que no lo hemos sabido acabar de aterrizar en México. Pero bueno, Chavita, no sé si tengas algo más que añadir. Yo la verdad es que creo que Estonia es un ejemplo, es algo que debió haber hecho Ucrania en su momento, y que estando y colocando a dos naciones que nacieron en el mismo momento, pues cómo ha sido, y yo creo que esto podría ser una plática de un siguiente Cultivando, el cómo estaba Ucrania antes de la guerra, ¿no? Sí, definitivamente, porque dicen que estaba llena de corrupción justamente.
Es correcto. Entonces, precisamente por eso, primero tocamos Estonia para luego continuar con Ucrania. Y en Ucrania, previo a esta guerra que está librando contra Rusia. Pero Chavita, no sé si nos propongas la siguiente rola para seguir con la siguiente sección. Pues ya que estamos con cosas de innovación, más bien me iría con un disco nuevecito, todavía casi sacado del empaque, digamos, al espacio digital. Es el nuevo disco de Gorillaz, James. No sé si está ya lo buenísimo, escuchaste. Chavita. Buenísimo. Yo los dejo con el primer tema, que justo lo hacen con un artista que se llama Thundercat. Te voy a decir, a mí me gustó mucho, pero aunque te voy a decir que muchos han criticado negativamente este disco, ¿eh? He escuchado un poco que hay gente que tiene sus digamos, sus comentarios, pero en mi opinión está buenísimo. Yo me voy a quedar con lo musical, fuera con quién hizo colaboraciones. Y pues creo que la idea es disfrutar. La música es para disfrutar, ¿no, mi James? La música es para disfrutar. ¿Y cuál te vas a poner del nuevo disco de Gorillaz, Chavita? Justo la canción que le da el nombre al disco se llama Cracker Island. Y pues bueno, los dejamos con esta rola y pues nos vamos con la segunda sección, ¿no, James? Nos vamos con la segunda sección. Gracias. Regresamos.